Muy buenas tardes, doctor Forero, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. También un saludo muy especial para el senador citante de esta gran iniciativa y al Centro de Estudios de Altos Estudios Legislativos. Yo quiero concentrarme, voy a compartirles mi pantalla. Ahí se está viendo la pantalla. Ya, sí, señor. Bueno, yo quisiera hoy concentrarme en estos 7 minutos en mandar 3 mensajes muy puntuales sobre las preguntas que nos han hecho y las preguntas que motivan este foro que se ha convocado hoy. La primera cosa que quisiera decirles es que si bien tenemos una coyuntura muy difícil de pandemia, de una caída importante en la demanda de energía, de una dificultad fiscal muy grande en la medida en que se está requiriendo una atención especial de parte del gobierno, esto no puede llevarnos a olvidar que el tema de la seguridad energética es un tema principalmente de largo plazo. La coyuntura que hoy tenemos va a ser distinta en unos años, pero los retos energéticos de largo plazo no van a cambiar y van a estar ahí después de que pasen esta coyuntura. En ese orden de ideas, mi primer mensaje o mi primera pregunta tiene que ver con la seguridad energética. ¿Cómo enfocar el tema de seguridad energética? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Tradicionalmente, la seguridad energética se ha concentrado en definir el abastecimiento. Es decir, hay seguridad energética en la medida en que tengamos abastecimiento de energía, que siempre que uno prende la hornilla de gas haya gas, que siempre que uno prende el horno industrial haya el gas para alimentarlo, lo mismo con la iluminación, etcétera, etcétera. Sin embargo, este es solo uno de los aspectos importantes que debe tener un sistema energético. Nosotros debemos entender también que hay unos objetivos de protección ambiental, unos objetivos de generación de recursos, unos objetivos de acceso a quienes no tienen acceso a la energía y unos objetivos asociados con los precios y la competitividad de los energéticos. Y esto es importante porque si uno se enfoca únicamente en el abastecimiento energético como seguridad en el suministro, o entiende la seguridad energética como seguridad en suministro, puede tener políticas de abastecimiento que desatiendan lo ambiental, que se olviden de la competitividad si estas llevan a restricciones que suban mucho los precios. Uno podría dedicarse simplemente a atender la demanda existente y olvidarse, como nos lo recomendó el director del IPSE, que hay cerca de 500.000 familias que hoy no tienen acceso a la energía. O uno podría prohibir la utilización de recursos energéticos que son altamente generadores de impuestos y regalías. Entonces hay que pensar en esos 5 elementos a la hora de hacer un planeamiento en función de la seguridad energética. Y en eso lo que invitaría a la audiencia que hiciéramos es a concentrarnos en algo que está muy fuertemente subrayado en la misión de Sabios, que es el tema de sostenibilidad. Más que seguridad energética, deberíamos concentrarnos en sostenibilidad, porque la sostenibilidad involucra estos 5 conceptos. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando miramos entonces, si nos enfocamos en sostenibilidad con estos 5 criterios, mirando en el largo plazo? ¿Cuál es el problema? Que en el largo plazo hay conflictos, puede haber tensiones. En la medida en que yo privilegie uno, puedo afectar el otro. En ese sentido, quisiera presentarles aquí un ejercicio de modelamiento que hicimos con unos colegas que son ingenieros mecánicos y eléctricos, de modelamiento del sistema energético. Este fue un ejercicio de modelar lo económico y las partes más de ingeniería, más técnicas del sistema energético de largo plazo. Y esto nos permite ilustrar la importancia de utilizar modelos para ver qué debemos enfatizar hacia adelante. Arriba a la izquierda, ustedes ven un escenario que estamos suponiendo que Colombia cumple sus metas que están en el Acuerdo de París. Aquí están las emisiones de toneladas de CO2 equivalentes. Esto es consistente con los compromisos que ya están en el Acuerdo de París. Entonces, si uno supone que la economía 2050 debe llegar con estas emisiones, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿y esto qué implica? Y lo que inmediatamente ve en las otras gráficas es que tiene consecuencias interesantes. Si bien estamos privilegiando aquí las emisiones y lo ambiental, esto nos supondría una enorme expansión del sistema eléctrico. Y ustedes ven que la capacidad de generación que tenemos hoy por debajo de 20 gigavatios llegaría casi a 100. Es decir, habría que quintuplicar la capacidad de generación de energía, sobre todo la capacidad de generación con fuentes hídricas y con renovables no convencionales. Esto implica una enorme cantidad de proyectos en todo el país. Uno implica que esos proyectos van a tener las tensiones o tendrían las tensiones propias que hay en el desarrollo de proyectos en las comunidades
en municipios, con las comunidades locales vecinas a las zonas de los proyectos, que hay que anticiparse y tener en cuenta. Implicaría también que la industria del transporte se tiene que electrificar y hacer unas grandes inversiones para poder asumir esa generación eléctrica y que la economía se pueda electrificar para no tener el nivel de emisiones que tendría si no cumple los acuerdos que están pactados. Uno en la gráfica abajo a la izquierda ve lo que le pasaría a los precios de la energía. En estos escenarios que simulamos nos muestra que los precios del gas, de la electricidad y de la gasolina podrían crecer enormemente. Arrancando los niveles que tienen hoy, podrían estar el precio de la energía más del doble de los niveles que tenemos hoy, y el gas por encima de un 50% más de lo que tenemos hoy, y el gas natural, perdón, y la gasolina por encima de un 50% de lo que tenemos hoy. Uno tiene que pesar las consecuencias de esto. Esto implicaría prepararse para tener los mayores niveles de subsidios a los servicios públicos si tenemos los precios más altos. Tendría que pensar cómo debe ser la política de fijación de los precios de la gasolina y el diésel para poder aguantar la carga de unos precios más altos, y tendría que pensar cuáles son las conversiones asociadas a esos usos para que sea posible mantener el acceso con unos precios más elevados. Y por último, tenemos aquí abajo a la derecha lo que podría pasar en términos de recaudo tributario. Esto frente a un escenario base que es la línea azul, tendríamos un escenario cumpliendo estos compromisos como la línea gris, que supondría por los mayores precios de la energía un menor crecimiento de la economía, un menor recaudo. Podríamos estar hablando de niveles de 6% menos, de 6-7% menos de recaudo de aquí al 2050. Entonces, fíjense que que es un escenario de muchos que podemos modelar, nos muestra las tensiones que hay entre los objetivos de sostenibilidad y seguridad energética. Cumplimos con lo ambiental, que eso es algo que todos queremos. Eso supone un esfuerzo muy grande en capacidad de generación eléctrica, con todo lo que va a implicar en transformación de la industria del transporte, más las dificultades de hacer proyectos en las regiones. Esto podría llevar también a un crecimiento muy alto en los precios de la energía, que supondría un esfuerzo fiscal muy grande para asegurar que se pueda mantener el acceso con estos precios de la energía más altos, y podría llevar a una caída de los ingresos que necesitamos tener para hacer todas las inversiones en transición y en sostenibilidad. Entonces, tenemos que utilizar modelos que nos muestren las tensiones que puede haber entre estos objetivos y que nos digan qué tenemos que hacer en investigación, qué regulación tenemos que tener, qué áreas privilegiar para que esos conflictos podamos minimizarlos y superarlos. De esta manera, doctor Forero, yo quisiera terminar con un tercer mensaje muy rápido, y es el tema de asignación de recursos, que sale de la misión de Sabios y que sale de la discusión que se motiva hoy, de los textos que ha escrito el senador citante a esta reunión. Si tenemos una agenda de investigación basada en las prioridades que nos indican los modelos, en los conflictos, en los puntos más relevantes hacia adelante, debemos asegurar que podamos tener investigación de largo plazo, no solo agendas de corto plazo de un año, sino proyectos de investigación más largos. Debemos asegurar que la asignación de recursos se monte sobre las entidades existentes. Tenemos a la UCME, en el caso del sector eléctrico, tenemos a MinCiencia, tenemos a las universidades públicas que tienen excelentes investigadores. Entonces, esa asignación de recursos debe apoyarse firmemente en las instituciones como la UCME, que hace planeación energética, el Ministerio de Ciencia, en las universidades. Tenemos que tener, como les dije, agendas de largo plazo, y sería muy importante que esos procesos para acceder a los recursos sean competitivos. Para que la agenda fije las áreas y haya procesos competitivos para acceder a los recursos, de tal manera que podamos tener la investigación que necesita el país para adaptarse a los retos de largo plazo que nos están dando los modelos. Con esto, doctor Forero, terminaría mi intervención. Quiero agradecerles nuevamente esta iniciativa, que creo que es tremendamente relevante para las necesidades de Colombia, e invitarlos a que siempre tengamos los modelos como herramienta para la asignación de recursos, para definición de prioridades y para entender mejor lo que nos viene en el largo plazo. Muchas gracias.